Bien, en el día de hoy tenemos un par de noticias bastante interesantes que comentaremos porque posiblemente tengan mucho que ver con lo que pueda pasar en el futuro de la economía a nivel mundial. Sabemos que el día de ayer se anunciaron los nuevos datos sobre la inflación en Estados Unidos. Se esperaba sobre un 8,7 y al final fue un 8,5, lo cual afectó positivamente al mercado. Estamos viendo que prácticamente todas las bolsas a nivel mundial han estado subiendo en las últimas horas, también el Bitcoin, el mundo de las criptomonedas y sobre todo los índices como el SP500, en el cual se han reflejado muy bien esos datos más positivos de lo que la gente se esperaba. Obviamente esto no significa que nos vayamos a ir ya to the moon como mucha gente está pensando, sino que hemos tenido ese pequeño rebote que podría continuar en los próximos días, pero que muchos analistas famosos ya están diciendo que esta especie de rally alcista podría durar solo 2-3 días o como mucho una semana, porque los problemas siguen ahí. Que la inflación esté en 8,5 no es algo con lo que tengamos que alegrarnos y tirar cohetes, sino que simplemente ha habido esa pequeña subida porque se esperaban que los datos aún fueran peores. Como siempre, luego analizaremos un poco el mercado, pero antes vamos a ver esta noticia sobre lo que está pasando en China y cómo podría afectar a los mercados financieros. También, como siempre, recordad que en todos los vídeos sorteamos $100 en USDT para ayudaros un poquito a sobrellevar ese mercado bajista. Lo único que tenéis que hacer sería estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y cuando acabéis de verlo ponernos vuestra opinión por comentarios. También en la descripción tendréis el enlace a nuestra comunidad completamente gratuita de Telegram, donde de vez en cuando comparto algunos análisis de mercado, también resultados de nuestras operaciones, como veis por aquí, incluso algún troquillo que podéis utilizar a la hora de hacer trading. Pero bueno, lo dicho, tenéis el enlace en la descripción, es gratis, así que quien quiera estar mejor informado de todo lo que pasa en el mercado, que se una a esta gran comunidad que estamos creando. Bien, China a día de hoy sigue imponiendo confinamientos a millones de personas, tanto en Wuhan como en otras ciudades del país, tras detectar unos pocos casos asintomáticos de COVID. Es decir, mientras que en el resto del mundo ya el COVID se ha quedado más o menos olvidado, sí que en algunos sitios te obligan a llevar la mascarilla, pero por la calle en la mayoría de los casos ya no. Y en China, mientras solamente con que haya algún caso asintomático, ya prácticamente confinan a toda la ciudad, no permitiéndoles que vayan a su trabajo, con lo cual las empresas se están viendo muy pero que muy afectadas. Ya tuvimos bastantes problemas con esto, con esa parada en la cadena de suministros hace un par de meses, y parece que las políticas en China cada vez son más restrictivas con este tema. No hay duda que cualquier noticia de un nuevo confinamiento en China hace saltar las alarmas a nivel mundial, pues por todo lo que afecta al resto del mundo, pero hemos de tener en cuenta que un confinamiento parcial o incluso total de un solo país, aunque afecta sin duda a su economía doméstica, no tiene por qué repercutir de forma inmediata ni relevante en la economía mundial. Pero eso si fuera un país normal. Pero claro, se trata de China, que aporta demasiadas cosas al resto del mundo para que no afecte. Aplicar una política de cero COVID es prácticamente inviable con las nuevas variantes del virus, que son mucho más contagiosas, pero que también tienen unos síntomas mucho más leves. Así que pensar en una política de COVID cero sería como pensar en una política de gripe cero y confinar a la población que padeciese ese virus. Esta estrategia del gobierno chino sí que ha ayudado a prevenir más muertes que en otros países, pero ya está empezando a crear problemas en la población y hay una creciente oposición a dichas restricciones que sin duda afectan a su calidad de vida. Todo esto se está comparando bastante a esa ley que implementaron hace muchísimos años aquí, la ley Senpai, donde a partir de 1979 obligaba a las parejas chinas a tener un solo hijo y que al final tuvieron que quitarla a partir del año 2013, ya que China sí que a través de esta ley había intentado mejorar su economía, lo consiguió, también su expansión al resto del mundo,
mundo, pero a partir de los años 2008, 2009, 2010, los expertos se estaban dando cuenta de que de cara al futuro mantener este tipo de restricciones iba a hacer más mal que bien, como comentamos ya hace unos cuantos vídeos de que China dentro de unos años dejaría de ser el país con mayor mano de obra a nivel mundial y pasaría a ser África, debido a este tipo de políticas que permanecieron durante unos 30 años y que van a provocar que de cara al futuro la tasa de natalidad baje de una forma muy drástica. Ya sabemos que China se está intentando hacer con la mayor cantidad de petróleo del mundo para intentar dentro de unos años, cuando se supone que vamos a tener esa crisis energética aún más bestia de la que lo estamos viendo a día de hoy, tenga el control de los precios y pueda mantenerse como la mayor economía a nivel mundial. Veremos qué pasa con este tema, porque ya tenemos muchas revueltas dentro de su población, no solo por la ley esta anti-COVID, sino también por el resto de restricciones que están imponiendo el gobierno a sus ciudadanos. Esto también está provocando unas cuantas fugas a nivel empresarial que, si no cesaran en los próximos años, sí que veríamos una especie de crisis en toda la parte asiática y viendo un auge más de la zona de Indonesia. Estos datos, aunque los empecemos a conocer a día de hoy, podrían afectar en los próximos años y también nos dan una idea clara de dónde posicionarnos, en qué tipo de industrias podemos meter nuestro capital para no llevarnos sorpresas en el futuro. Bien, lo que estamos viendo ahora es el gráfico del SP500. Como veis, hemos metido una gran subida en las últimas horas desde el día de ayer. Tenemos temporalidad de 3 días, lo vamos a poner en un día, y aquí teníamos un gráfico, unas líneas en rojo marcadas, donde yo os comentaba desde esta zona de aquí que tendríamos un pequeño pullback, y aquí lo tuvimos nada más entrar en el rango, reposamos en la parte de abajo, volvimos hacia la zona del medio y aquí yo os decía que podríamos tener un pequeño pullback que podría durar unos días. Al final fueron menos días de lo que estábamos pensando, tuvimos esa consolidación hasta que ya salieron pues en el día de ayer esas noticias de una inflación más baja de lo esperada, pero sigue siendo alta, y por eso se produjo este gran auge hacia esta zona que teníamos ya marcada, que decíamos también que si el precio se movía por aquí no creíamos que llegara a atravesar la parte alta de ese canal y que se movería más bien en esta zona, corrigiendo en tiempo pero no demasiado en precio. Debido a estas noticias, posiblemente tengamos un spike ya por arriba, pero a mi parecer los problemas siguen ahí, y cuando las empresas empiecen a vender, que siguen aún en beneficios, es cuando veremos esa capitulación mayor que estamos esperando y que muchos expertos están esperando para finales de este año 2022 debido a esa recesión económica. En cuanto a Bitcoin, gracias a esos datos lo tenemos también bastante alcista. Recordáis que los últimos días os había comentado que lo importante era que mantuviéramos el precio de Bitcoin por encima de esta zona. Como veis, justo un piquito llegó a entrar a ese círculo donde cogimos liquidez para ya impulsarnos hacia la parte superior de este rango, el verde, que es en el que tenemos que fijarnos actualmente. Aún así, por encima de ese tendríamos uno un poco más grande, y yo os decía ya aproximadamente hace un mes y medio, que en el caso de romper esta zona y que resultara ser una acumulación, buscaríamos esta zona superior de entre los 26, 27, 28, incluso 29.000 dólares, que coincidiría perfectamente con la línea de tendencia bajista principal de todo el movimiento que llegamos desde hace ya prácticamente un año. Podemos incluso dibujar esta especie de cuña que nos dejaría bastante claro en los momentos que rompiéramos para explotar al alza, o por el contrario, si rompiéramos por esta zona a la baja, podríamos de nuevo volver a la zona
del circulito, colocándonos por encima de este rango coloreado en rojo, que como os decía es el que tenemos que respetar por encima y no volver a entrar dentro, porque si no sí que podríamos volver a tocar esos 19.000 dólares. Estamos en unos momentos de bastante indecisión, sí que parece que hemos roto esta zona de rango, vemos que por la parte de arriba tampoco tenemos demasiada resistencia, eso podría llevarnos a lo que comentamos de los 28.000, 29.000 dólares, pero eso no significa que nos vayamos ya a los 100.000, que no nos vayamos ya to the moon, sino que simplemente es un pullback de los que siempre tienen que suceder en el mercado. Es decir, al final el gráfico no cae así directamente, sino que va cayendo con sus pullbacks en forma de escalera, pero al final si cogemos todo el cacho, vemos que estamos en pleno mercado bajista, y esto no va a cambiar a no ser que veamos algún tipo de rotura al alza de esta línea de tendencia bajista. Mientras estemos por debajo, todo nuestro pensamiento tiene que ser buscar rebotes y aprovechar esas operaciones cortas, pero con un pensamiento general bajista. Recordáis que siempre os pongo los ejemplos de los gráficos de las grandes crisis de los últimos años, como son esa burbuja.com y incluso también la crisis financiera del 2008, la crisis inmobiliaria, donde, como veis, en ambas tienen una estructura similar también a la que estamos viendo en los mercados actualmente desde hace unos meses, y que, como veis, el precio no cae directamente, sino que, bueno, aquí vemos una caída del 18%, luego un pullback hacia arriba de un 10%, pasamos otros 50 días menos 21%, otros 2 meses subiendo hasta un 21%, prácticamente recuperamos la bajada anterior, pero luego ya seguimos cayendo. Existe aquí una especie de mini capitulación, porque aquí la gente ya piensa que volvemos a subir, vemos una consolidación para ya sí que de nuevo las instituciones, las grandes empresas nos den con esa capitulación ya real en toda la cara y tengamos que esperar una especie de consolidación que, si tiráramos una línea de tendencia principal, veríamos que en esta zona de aquí ya sí tenemos puntos claros donde ver una posibilidad de entrada, pero mientras, con un poco de control básico de trading y protegiendo nuestras operaciones, nuestras entradas correctamente, podríamos ver que no tenemos aún hasta esta zona la seguridad de que el precio vaya a darse la vuelta. Como os decía, chicos, tenéis en la descripción la comunidad completamente gratuita de Telegram, donde enseñamos un poquito a hacer todas estas cosas, novedades, mundo cripto, etcétera, etcétera. Pasaros, porque, como os digo, es completamente gratis. Para participar en el sorteo de esos 100 dólares en USDT, como siempre, darle un buen like al vídeo, suscribiros al canal y, ahora que ya lo habéis visto, dejarnos vuestra opinión del vídeo por comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Adiós.